Para comenzar con la presentación, eh, quería hacer un par de aclaraciones. Primero, para trabajar con ambas redes sociales, va a ser un requisito indispensable el tener una cuenta en ambas redes sociales. Yo sé que la gran mayoría ya tiene cuenta, pero siento un poco con algunos casos de personas que por algún motivo no les interesa el tener una cuenta en estas redes. Sepan los que no las tengan que para poder realizar los ejercicios va a ser necesario el registrarse tanto en Facebook como en Twitter. ¿Ok? También antes de comenzar, eh, los paquetes que vamos a utilizar para hacer la conexión con ambas redes sociales, disculpen, son RFacebook y Twitter R. Ambos paquetes acá en este pequeño segmento de código van a poder ver las versiones que estamos utilizando. Estos dos paquetes tienen una peculiaridad y es que cambian con mucha frecuencia. Prácticamente en cada ocasión que se imparte este curso de web mining es necesario hacer cambios a los códigos porque estos dejan de porque estos por algún motivo, tal vez algún cambio tanto en las políticas de la red social como en el lenguaje, eh, dejan de funcionar correctamente. Recordarles a todos, por favor, mantener micrófonos cerrados. Muchas gracias. Ok, como les comentaba, son dos paquetes que cambian con muchísima frecuencia. Para que lo tengan presente, es muy posible que lo que veamos hoy, dentro de un par de meses, o tal vez mañana, no se los podría garantizar, sufra cambios, tanto por cambios en las políticas de, por ejemplo, Facebook, que es una plataforma que a lo largo del tiempo ha ido ¿Aló? Disculpen, ¿pueden confirmar si se escucha correctamente ahora? Muchas gracias. Ok, simplemente les comentaba que los dos paquetes Ok, sí, ¿pueden confirmar todos que se escucha correctamente? Ok, muchas gracias. Sí, como comentaba, ambos paquetes, tanto RFacebook como Twitter, son paquetes que sufren cambios con muchísima frecuencia, así que el código que hagamos hoy tendremos tal vez el día de mañana o pasado mañana o dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, hacer ligeros cambios para ir adaptándonos a los cambios que vaya haciendo la red social. Comentaba que en el caso de Facebook es una red que cambia con mucha frecuencia sus políticas. Al inicio se tenía acceso a mucha más información, por ejemplo, hace ya bastante se podía acceder a ubicaciones, el género de la persona y otros datos que por políticas de privacidad hoy no se pueden accesar. También algunas cosas cambian y simplemente quería hacer la aclaración para que no sea sorpresivo cuando de repente quieran correr algo dentro de 3 4 meses y vean que de repente algo no funciona. Es normal y cada vez que se prepara una clase de esta temática hay que volver a correr todo, hay que volver a asegurarse de que todo funcione. ¿Ok? Entonces para comenzar vamos a instalar el paquete con el que vamos a trabajar la red social Facebook. Este paquete lo recomiendo instalar directamente de el repositorio de GitHub oficial. Como les comento, el paquete sufre tener cambios muy bruscos de un día para otro, de una semana para otra. Y
Eso impide que esas actualizaciones puedan estar entrando al CRAN. Es un proceso un poco más lento. Entonces es mejor descargarlo directamente de la página del desarrollador para que siempre asegurarnos de tener la última versión. ¿Okay? Una vez instalado el paquete y teniendo nuestra cuenta de usuario normal en Facebook, vamos a tener que registrarnos en Facebook como desarrolladores. ¿Okay? Requisito para esto, tener ya nuestra cuenta normal en Facebook, la que usamos para uso cotidiano, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a cerrar acá, vamos a estar yendo a este enlace. Vamos a abrir acá una pestaña aparte. Vamos a estar regresando. Ok. Vamos a replicar los pasos para hacer el registro. Esto ya viene en la presentación. Fernando, ¿puedes aclarar la pregunta? No, no comprendo a qué te refieres con bloqueo. Ok, para todos, la pregunta de Fernando es si pueden tener, Fernando, corrígeme si estoy entendiendo mal tu pregunta. No, Fernando. Ok, ahora sí leo la pregunta. Fernando nos pregunta si hay algún problema o puede haber repercusiones con su cuenta personal por el estar frecuentemente eh, extrayendo datos de Facebook. No, como te digo, no. A diferencia de lo que vimos semanas antes, en el que hacíamos web scraping, en el que íbamos a la página e intentábamos de ahí extraer información con o sin el consentimiento de la página, por decirlo de alguna manera. En este caso, trabajamos directamente con un API oficial de Facebook, así que por decirlo de alguna manera trabajamos con las reglas que ellos nos dan. O sea, en ningún momento vamos a estar violando, por decir alguna normativa, porque por defecto se nos va a hacer imposible. O sea, los datos que nosotros extraigamos va a ser completamente con autorización de ellos. Y de hecho, desde hace ya aproximadamente más de un año decidí hacerlo directamente con mi cuenta personal para evitar el tener que estar teniendo una cuenta secundaria y no ha tenido en lo personal ningún problema. Entonces sí que sepan que no va a haber ningún problema si utilizan su cuenta personal. Excepto por un pequeño detalle que vamos a ver más adelante, que sí les voy a dar un consejo sobre las credenciales de autenticación para que no vayan también a poner en peligro su privacidad. ¿Okay? Entonces, estando en esta web, que pueden encontrar en la página, en el documento, disculpen, vamos a entrar, vamos a autenticarnos. Acá permítanme pausar un momento el video. Listo, ahí simplemente para que no, para evitar cualquier problema. Ok, ya estando autenticados en nuestra cuenta. Ok, acá nos va a, vengo a la presentación para mostrarles algo. Es muy probable que cuando ustedes inicien sesión con su usuario y contraseña normal de Facebook, en la esquina superior derecha encuentren el botón crear aplicación. No lo van a ver en mi usuario porque yo ya tengo aplicaciones creadas, pero cuando se va a crear una aplicación por primera vez, sí se pide, sí aparece este botón de crear, por decirlo de alguna manera, nuestra primera aplicación.
Ok, entonces vamos a venir acá. En mi caso voy a dar en añadir nueva aplicación. Acá vamos a darle el nombre que va a tener nuestra aplicación. En este caso podemos poner prueba, podemos poner el nombre del proyecto en el que estemos trabajando. En este caso voy a colocar un nombre que haga referencia al curso, por ejemplo Web Mining 2017. Vamos a dar en crear identificación de la aplicación, vamos a poner acá, vamos a intentar poner a la primera este captcha. Ok, perfecto. Estando, como les digo, aquí vamos dando los pasos un poco más rápido, vamos a poder dar estos mismos pasos siguiendo las instrucciones de la aplicación. Acá nos vamos a venir a la opción de panel y vamos a ver dos datos importantes que vamos a necesitar para poder conectarnos. El primero va a ser este identificador de aquí y el segundo va a ser esta clave secreta que ustedes para poder verla tienen que dar clic en mostrar. Yo por motivos de seguridad no lo voy a hacer y esto es el consejo que les quería dar. Mantener, no colocar nunca en un documento autorreproducible un ID y una clave de aplicación que estén activos. ¿Por qué? Porque eso le permitiría a cualquiera desde R conectarse y hacer publicaciones en su cuenta o hacer cambios en su cuenta personal que no nos interesa que eso suceda. Entonces siempre mantener, por decirlo de alguna manera, en secreto estos identificadores. ¿Ok? Ok, por ejemplo, acá podemos ver cómo se ve. Esto es una captura de una cuenta inactiva. También eso es otra opción. Si van por ejemplo, ustedes más adelante intentar mostrarle a alguien o hacer un documento para que alguien más aprenda cómo conectarse, podrían poner los datos de una cuenta que simplemente después desactivan para que ellos sí tengan una idea más clara de cómo se... Ok, Milton nos pregunta si en el campo de nombre se indica algún nombre en específico o un nombre genérico. No, Milton, Ok, sí, Milton, en ese caso puedes colocar el nombre de tu preferencia. No tiene que ser único, no tiene que ser nada en especial. Por ejemplo, en este caso, Milton nos comenta porque dice que no pudo escuchar esa parte. Yo coloqué Web Mining 2017 simplemente para hacer referencia al curso. Ok, con dos preguntas. Primero, Fernando, ¿cómo podemos borrar la cuenta? Fernando, y para todos, una disculpa, usé la palabra incorrecta. Lo que borramos es la aplicación que creamos. La cuenta sigue siendo la misma, que es nuestra cuenta personal. Pero, por ejemplo, acá podemos venir aquí, configuración. Vamos a ver si encontramos dónde eliminar la cuenta. Vamos a ver. Ok, sí, lo voy a estar publicando en el foro, el cómo eliminar la cuenta. Aquí está, estaba aquí abajo. En eliminar aplicación, en este caso no lo voy a hacer porque eh, estamos con el ejemplo. Y vamos a ver, Jorge nos pregunta
que si es la misma clave de registro de Facebook. No, son dos identificadores aparte que vamos a tener que guardar. Más adelante vamos a ver cómo vamos a guardar esos datos como un objeto de R, para no tener que estar escribiéndolo, sino simplemente leemos un objeto ya de R. Ok, contestando la pregunta de Ediel, vamos a seguir el paso que habíamos quedado en copiar estos dos valores, ¿verdad? Vamos a mostrar y copiamos ambos valores. Después vamos a venir a configuración, vamos a dar clic en añadir plataforma, vamos a seleccionar la opción de sitio web, ok, y aquí vamos a añadir el documento porque no me sé, ok. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a copiar esta dirección, que es una dirección local de nuestra máquina, y la vamos a pegar en URL del sitio y vamos a dar clic en guardar. ¿Ok? Ahora, con el ID y las palabras secretas, voy a regresarme acá arriba para que sepan a cuál me refiero. Este primero sería el ID y este segundo sería la clave secreta. Con estos dos valores, ok, esto de acá no va, aquí va a ser la aclaración porque una vez me hicieron una consulta. Estos 4 asteriscos del final, 4 numerales del final, no son parte de la contraseña, simplemente es que ahí eliminé los últimos 4, por lo mismo, para que en esa ocasión cuando se hizo este código no se supiera cuál era el, el ID y la palabra secreta. En este caso ya no tendría importancia, como les digo, es una cuenta inactiva o una aplicación que ya, no, ya fue eliminada. Pero de esta sección de acá lo que vamos a rescatar es lo siguiente. Aquí vamos a copiar este código acá. Vamos a venirnos a RStudio. Ok, Didier nos pregunta que si la URL que viene en la presentación es igual sin importar la computadora. Correcto, Didier, va a ser la misma para todos siempre. Bueno, siempre no, a menos de que en un futuro vaya a cambiar por lo que sea. Sí, Alan nos pregunta que si hay que usar en específico el puerto 1410. Sí, Alan, o al menos por lo que tengo entendido, en la documentación del mismo paquete sí se pide que ese sea la URL que se registra. Ya un poquito más adelante vamos a ver por qué. Ok, entonces venimos acá, cargamos el paquete, vamos a venir a la plataforma en donde vamos a ok, vamos a completar con esto para poder conectarnos correctamente. Damos en guardar cambios. Ok, ahora vamos a panel. No importa, vamos a copiar acá. Disculpen, vamos a pegar acá en RStudio. Que simplemente para ilustrar vamos a mostrar acá. En un momento lo desactivamos. Okay, simplemente para que puedan ver el procedimiento completo. Okay, entonces vamos a cargar el paquete. Nos dice que, vamos a ver,
vamos a rápidamente hacer esta instalación. Listo. Ok, cargamos el paquete, copiando y pegando el ID de la palabra secreta que copiamos de la página. Vamos a ejecutar el comando. En la consola nos van a pedir que presionemos la tecla, que copiemos esta dirección en nuestro navegador. Que vamos a presionar acá la tecla Enter. Y vamos a ver acá la presentación. Si faltó algún paso, que creo que ninguno. Que vamos a ver una pregunta. Que disculpen un momento para hacer un pequeño cambio acá. Ok. Ok, sí. Tuve un pequeño problema para cargarlo. No creo que se les presente a ninguno de ustedes. Pero lo que tendremos que ver es algo similar a esto. En donde lo que vamos a hacer simplemente, ya contesto tu pregunta, Milton, es, nos va a aparecer una ventana muy parecida a esta y vamos a autorizar. ¿Ok? Una vez tengamos la autorización, lo que vamos a hacer es guardar ese objeto. Como vimos en KDealer, vamos a hacerlo después, un poco más despacio. Ok. Una vez terminada la configuración en la página, guardamos todos los cambios, cargamos el paquete, ejecutamos el comando con nuestro ID, nuestra palabra secreta. Él nos va a pedir que presionemos la tecla Enter en la consola, nos va a abrir una ventana del navegador en donde vamos a autorizar que nuestra cuenta de Facebook use la aplicación, aceptar y ya estaríamos listos para comenzar a extraer datos de Facebook. Ahora, lo que les decía es que inmediatamente después lo que podemos hacer es simplemente guardar las credenciales que tenemos guardadas aquí como un objeto de R, guardarlas en nuestro disco duro para después poder cargarlas. Okay, entonces
Ok, no copiamos la URL en la web. Cuando damos Enter en la consola, él nos va a abrir la web. Permítame un momento. Ok, listo. Ok, llegamos a este punto, entonces ya podríamos extraer datos de Facebook. Y lo que vamos a estar haciendo en este caso es analizando, y para los que no son de Costa Rica les comento, el próximo año en Costa Rica estaremos haciendo elecciones presidenciales y ya comienza la época de campaña electoral. Así que lo que vamos a estar haciendo es un pequeño análisis de cuál es el comportamiento de las páginas oficiales de algunos de los principales candidatos. Son 13 candidatos, no nos vamos a concentrar en todos, sino tal vez solamente en los que son, por decirlo de alguna manera, más populares. Y de paso vamos a estar viendo cómo o cuál es la mecánica que vamos a utilizar. ¿Okay? Para obtener los datos de una página vamos a utilizar la función getPage, y a la función getPage le vamos a pasar algunos parámetros. El primero es cuál es el nombre de la página. El segundo es el objeto que definimos con nuestras credenciales. El tercer parámetro es el número máximo de publicaciones que queremos extraer. El parámetro signs lo que nos indica es la fecha inicial de nuestra búsqueda. Útil lo que nos va a decir es la fecha útil, lo que nos va a decir es la fecha límite, o sea, desde dónde hasta dónde vamos a querer extraer datos. Y la última, que es reactions, lo que nos va a decir es si queremos que como información extra vengan las reacciones de los usuarios a la página. Bueno, todos los usuarios de Facebook saben que además de like, desde hace ya bastante tiempo se introdujo otro tipo de reacciones como love, sad, sorpresa y otros tipos de reacciones que también nos pueden ser bastante útiles. Ok, la función readRDS no pertenece al paquete utils, no es necesario hacer ninguna instalación, simplemente se corre. Y la función getPage, como me preguntan en el chat, pertenece a la función el paquete que estamos utilizando para analizar Facebook, que en este caso sería rFacebook. Ok, vamos a ver, tenemos una pregunta acá. Ok, Alan nos pregunta sobre a qué me refiero cuando digo que guardemos las credenciales. Vamos a hacer la aclaración. Ok, Alan, una vez creadas las credenciales con esta función, las credenciales van a quedar guardadas como un objeto de R dentro de esta variable. Entonces, con la función save,
lo que vamos a hacer es guardar esta variable, solo esta variable, en nuestro disco duro. Después de que ejecutes este comando, te vas a tu carpeta de trabajo y vas a encontrar un archivo con este nombre. ¿Ok? Ese es el archivo que vamos a cargar, que es el que cargamos justo antes de comenzar con la función load. ¿Qué hace la función load? Va a cargar de tu disco duro ese objeto de R de nueva memoria, en donde ahí dentro ya va a venir toda la información que toda la información que disculpen, toda la información que ya habíamos guardado anteriormente. Ok, Didier nos pregunta, ok Didier, en caso de que tengas algún problema, te contactas conmigo, igual yo terminando la lección voy a estar, bueno, lo probé justo hoy, tipo 3 de la tarde y todo está funcionando bien. Igual justo después de terminar la clase vuelvo a probar a ver si fue algún error mío. Siempre todos sabemos que para que algo falle solamente hay que hacerlo en directo. Y justo ahora al terminar estoy probando y en caso de que hubiera algún pequeño cambio que hacer, lo documento en un HTML y lo estoy compartiendo con ustedes en el foro. Igual cualquier problema que tengan con la conexión, que suele ser a veces la parte un poquito más tediosa de esto, no duden en comentarme. Ok, por suerte, esa es la única parte de código que podíamos ejecutar acá. Ok, Fernando nos pregunta algo muy interesante. Si la función getPage descarga un HTML o hace algo un poquito más complejo. Sí, Fernando, hace algo más complejo porque Facebook es muy celoso con su información. Entonces ellos directamente nos regresan. Bueno, para hacer la aclaración un poquito más rigurosos, por decirlo de alguna manera, el API de Facebook nos regresa un objeto JSON, como los que vimos anteriormente, con la información que ellos consideran que es importante que nosotros tengamos, ya después de haber pasado por una serie de filtros de privacidad, y la función getPage lo convierte directamente en un dataframe. Nosotros lo que obtenemos como resultado es un dataframe completo que se carga de memoria en R. Y justo por eso este código de acá no lo vamos a correr. Y es porque al menos las ocasiones que los corrí para preparar estos ejercicios, esto de acá puede tardar 2 horas tal vez más o menos. Y por eso ustedes podrán ver que ya vamos a explicar cómo funcionan o cuáles son los parámetros que utilizamos, pero siempre después de ejecutar la función, inmediatamente después lo que hago es guardar ese archivo que acabo de generar localmente en el disco. ¿Por qué? Porque una vez... ¿Qué, Milton? ¿A qué te refieres sobre tu consulta sobre la instalación? No la logré leer. Si la puedes poner de nuevo, por favor. Ok, y en esto hago hincapié, es guardar lo que descargamos de Facebook para poder trabajarlo local. Porque cuando descargamos muchísima información, como en este caso estamos descargando bastante información, es posible que después el proceso sea un poco más lento, incluso pueda tardar más. Y como digo, no es poco lo que tarda. Ok, simplemente para hacer la aclaración sobre que Milton nos pregunta sobre la instalación del paquete. Ok, para instalar el paquete tenemos que ejecutar en R o en RStudio, cualquiera de los dos, la siguiente instrucción. Primero cargamos el paquete DevTools y después ejecutamos este comando. Ok, con esto ya tendríamos instalado el paquete sin ningún problema. Ok. Entonces, simplemente, yo sé que puede ser un poco tedioso, pero sí les recuerdo, por favor, guarden la información que descargan. Eso les va a ahorrar muchísimo tiempo.
Y bueno, vamos a ir a descargar o a analizar un poco las funciones que descargan información. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a definir cuál va a ser el nombre de la variable donde vamos a guardar la información. En este caso, de Santi FB Page, haciendo referencia a la página de Facebook del candidato de Santi. El comando getPage, primer parámetro page, que lo que nos dice es el nombre de la página. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Vamos a pausar un momento aquí para entrar a mi cuenta de Facebook e ir directamente a lo que nos interesa. Santi. El nombre es Álvarez de Santi. Ok, aquí podemos ver la página del candidato y hay que hacer una diferencia importante. Una cosa es el nombre público de la página y otra es el nombre de Facebook de la página. Para poder acceder a ese nombre, podemos venirnos acá a la dirección URL, copiamos y acá vamos a poder ver el nombre. Vamos a ver si lo logro seleccionar. Este es justo el nombre, no sé compañeros si logran verlo bien, que debemos utilizar. Que no sé compañeros si me pueden confirmar a través del chat que logran ver correctamente. Ok, sin importar cuál sea la página que vamos a analizar, este es el nombre que vamos a utilizar. Ok, en el caso de Santi, este es el nombre. Entonces, vamos a colocar aquí ese nombre. Después, vamos a en token indicar el nombre del objeto R donde tenemos las credenciales, la cantidad de post que vamos a extraer. En este caso no la conocemos, entonces R nos permite utilizar en este caso infinito, porque no sabemos cuántos posts hay necesariamente entre estas dos fechas. Le decimos que la primera fecha va a ser la de el 1 de enero de 2017. Desde ese día, ok, preguntan en el foro, entonces hago la aclaración. El token es este objeto de R, fb.out, que fue el que definimos en este comando. Que recordamos, lo tenemos guardado en disco para no tener que generarlo de nuevo. Y lo cargamos antes de hacer la lectura de los datos directos de la red. Ok, no sé, compañero, si eso aclara tu consulta. Perfecto. Ok, entonces definimos la fecha inicial, definimos la fecha final o la fecha límite y vamos a decirle que sí nos interesan las reacciones porque más adelante vamos a ver que es bastante útil. Ok, vamos a estar repitiendo el mismo proceso para Edgar Loraya Cibaja, para Otto Guevara Good, perdón, Carlos Alvarado, Juan Diego Castro y Rodolfo Pisa. Okay, después de ejecutar todo el proceso, que como les digo puede tardar su buen rato, es bastante la información que se tiene que descargar. Lo que vamos a hacer es, una vez tenemos todos estos archivos guardados en disco, lo que vamos a hacer es leerlos todos y unirlos en un solo data frame. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener en ese data frame? Vamos a tener el nombre del candidato,
el ID de la cuenta del candidato, vamos a tener la cantidad de likes que recibió la publicación y el ID de la publicación. Ok, acá se corta la tabla, pero más allá tenemos la cantidad de reacciones, la cantidad de sorpresas, la cantidad de todos estos tipos de reacciones que podemos tener. Es muy importante porque vamos a leer la pregunta. Tenemos una pregunta aquí en el foro, un momento para leerla. Dice: ok, Jason nos hace una pregunta interesante. Dice: cuando se ve en televisión que se presentan reacciones en redes sociales, por ejemplo para debates políticos, lo hacen comúnmente para buscar patrones en todo Facebook, o se usa esto que estamos viendo. Antes, Jason, el API permitía hacer búsquedas de términos, por ejemplo, Albert Santi. Y yo podía extraer información de diferentes publicaciones que iban apareciendo sin importar de dónde fueran. Pero, por ejemplo, lo que podríamos hacer en un caso de esos es analizar directamente las reacciones de, por ejemplo, la transmisión en vivo del debate o de las diferentes transmisiones en vivo del debate, cómo se comportaron la página de los candidatos durante el debate. Y podemos extraer de diferentes fuentes y al final hacer una suma de todas, pero al menos utilizando el API que estamos utilizando ya no se permite así de forma general el buscar la información. Sí tenemos que definir cuáles van a ser las páginas que vamos a querer analizar. Que no sé si esto contesta a tu pregunta. Ok. Continuamos acá. Entonces vamos a explicar un momento qué es lo que hacemos aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es convertir la fecha que tenemos en formato de texto en la tabla en una fecha que podamos utilizar. Lo primero que vamos a definir es, y vamos acá a explicar porque muchos de ustedes me han pedido que explique un poco más cuando utilizamos el paquete de dplyr. Ok, lo primero que vamos a hacer es con la función, vamos a ver, disculpen, tengo una pregunta en el foro. Ok, Milton nos hace una pregunta muy interesante y es si utilizando esto es posible identificar si una página si un perfil de un usuario es falso o no. Es difícil, Milton, como te digo, en el último año, los últimos 6 meses, Facebook se ha puesto muy estricto con los datos que uno puede y no puede ver de los usuarios. A lo mucho ahora se puede ver el nombre, el ID, tal vez la fotografía, pero no, ya no se puede tener acceso a muchísima más información como para que nos permitiera por decirlo así, analizar si es un perfil falso o no. Pero sí puede haber otras técnicas para poder detectar, para poder quitarle peso a esos perfiles falsos, que vamos a intentar hacerlo en este análisis. Ok, Didier nos dice que por favor hagamos hincapié en este código de acá. Ok. Ok, para ir paso a paso, vamos a explicar este comando de acá. Para los que tengan la duda, igual
La mejor forma de entender cómo funciona es también corriéndolo paso por paso. Okay, lo primero que vamos a hacer aquí es crear un data frame con una primera columna que va a ser los nombres de los candidatos. A este data frame que ya creamos con la función mutate, que es esa función lo que se encarga es de crear nuevas variables, vamos a crear una variable que se va a llamar file contents, que lo que va a contener es una lista, por decirlo de alguna manera, con todos los data frames que ya leímos. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, en este caso no tenemos la tabla de cómo se vería porque no se puede visualizar, pero tendríamos en una columna el nombre de Santi, Antonio Álvarez, y en la siguiente columna un data frame completo, como si fuera una variable. Esto es algo que se hace en muchas ocasiones, que es que se almacena un data frame completo como si fuera una observación de otro data frame. Entonces, al final de este comando, si lo ejecutáramos hasta acá, tendríamos un data frame en donde la primera columna sería en texto el nombre del candidato y la segunda columna sería una lista de data frames. Para eso vamos a utilizar la función unNest, que lo que va a hacer es esos data frames que están como observaciones expandirlos para al final poder tener esto. Vemos que el nombre que definimos acá se va a repetir la cantidad de veces que sea necesaria para cubrir todas las observaciones de la tabla. Entonces esos data frames que están pequeñitos, por decirlo de alguna manera, se van a expandir para crear ya una sola tabla. Puede ser confuso, pero lo que les recomiendo es ejecutarlo para que puedan ver el proceso. Ok, continuando acá con esto, vamos primero a convertir la fecha de texto a una fecha de R que podamos analizar después. Después lo que vamos a hacer es pasar la tabla de datos a la función mutate y vamos a crear una nueva variable. Como les decía, esta función se utiliza para crear nuevas variables. Y la función que vamos a crear, la variable que vamos a crear va a ser mode, que lo que nos va a decir es el mes en el que se hizo la publicación. ¿Cómo vamos a saber cuál es el mes? Que nos vamos a apoyar en este caso una función del paquete lubridate, que sería la función roundDate, que nos permite redondear una fecha. Por ejemplo, si yo redondeo una fecha a nivel de semana, lo que va a hacer es darme la fecha del primer día de esa semana. Si la redondeo a nivel mes, me va a dar la primera fecha de ese mes, a nivel año, la primera fecha de ese año. Y en este caso lo vamos a hacer a nivel mes. ¿Qué significa eso? Que todas las fechas que estén dentro del mes de enero se van a convertir en el 1 de enero. ¿Ok? Y en esta otra variable lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero utilizando el texto. En lugar de 1 del 1 va a ser, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril. ¿Ok? Una vez tenemos estas dos nuevas variables, que serían mount y serían mount level, lo que vamos a hacer es algo que es muy común y es agrupar los datos. ¿Qué significa agrupar los datos? Significa que lo que yo aplique después de eso se va a hacer por grupos. Significa que si, por ejemplo, yo quiero hacer el conteo de caritas, el conteo de, por ejemplo, corazones de un candidato, y lo agrupo por candidato, ese conteo se va a hacer individual para cada uno de los candidatos. Entonces, en este caso vamos a hacer los cálculos por candidato y por mes. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a definir en qué mes estamos. Vamos a definir la cantidad de posts. Vamos a definir cuál fue la cantidad de likes de ese mes. Cuál fue la cantidad de likes partida por la cantidad de posts. Cuánto fue la cantidad de veces que se compartió la publicación. La cantidad de comentarios que se hicieron. Los símbolos de amor, los símbolos de jaja, los de sorpresa, los de tristeza y los de enojo.
Además, vamos a intentar definir dos variables nuevas. La primera vamos a entenderla como positive, que va a ser la suma de la sorpresa y del amor, y la otra como negative, que va a ser la suma del enojo, la tristeza y la risa. Que en este caso, al tratarse de candidatos a la presidencia, que no suelen ser demasiado cómicos, por decirlo de alguna manera, podemos entender que la risa es algo negativo. Ok, acá por último vamos a todos los valores que quedaron como NA, convertirlos en ceros, puede ver que se hayan generado. Y vamos a tener una tabla como esta, en donde tenemos el nombre del candidato, el mes, la etiqueta del mes, la reacción y el valor. Okay, aquí tenemos la reacción y acá tenemos, por ejemplo, post. Eso lo que significaría es que en enero el candidato Antonio Álvarez hizo 32 publicaciones. Perdón, el 1 de enero hizo 32 publicaciones. No, perdón, sí, disculpen que me equivoqué. En el mes de enero hizo 32, en el mes de febrero hizo 74, en marzo 135, en abril 175. ¿Okay? Y lo primero que vamos a graficar en este caso sería la cantidad de likes que recibieron por mes en sus publicaciones. Esto sería del total de posts que hicieron, cuánto da la suma de todos los likes de esas publicaciones a lo largo de estos meses. ¿Okay? Entonces tendríamos una gráfica como esta, en la que podemos ver que, por ejemplo, hay una gran diferencia, sobre todo entre la cantidad de likes que recibió el candidato Juan Diego Castro con respecto a casi la gran mayoría. Lo podía seguir Antonio Álvarez, también Otto Guevara, que para los que no nos acompañan desde Costa Rica son diferentes candidatos políticos que están actualmente postulados a la presidencia. Okay, en este otro gráfico podemos ver la cantidad de veces que se compartió una publicación de los candidatos. Vemos que en este caso también Juan Diego Castro, supongo yo que al ser una figura un poco más crítica del gobierno actual, un poco más tal vez el nuevo de las elecciones, la gente tiende muchísimo a compartir, pues vemos que está muy por encima en shares que la gran mayoría de los candidatos. Después podemos ver aquí la relación likes por publicación. Esto es la cantidad de likes recibido entre todas las publicaciones partido por la cantidad de publicaciones. Acá podemos ver la cantidad de apoyo y rechazo por mes para cada uno de los candidatos. Ok, estas gráficas y estos datos que acabamos de hacer los estamos haciendo sobre la página en general. Pero nosotros también tenemos la opción de extraer información de un solo post. Esta información es un poco más rica porque nos da algunos datos, ya como comentaba, ya no tantos como antes o tantos como se quisieran, pero algunos datos sobre el usuario que realizó la publicación. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos ver que si de este ID de publicación le pedimos información con la función getPost, recordemos que lo anterior era getPage, nos va a dar, por ejemplo, todas las interacciones que hubieron en la publicación, tanto los comentarios como las reacciones, como los comentarios de los comentarios, las reacciones de los comentarios, y nos va a dar una información como, por ejemplo, el nombre de la persona que lo hizo, cuál fue la reacción que hizo, por ejemplo, si comentó o se dio like, y el ID del usuario. Este ID nos va a ser especialmente útil si más adelante queremos, por ejemplo, no permitir que alguien influya demasiado en nuestros cálculos. Si, por ejemplo, queremos limitar
que una persona, por ejemplo, solamente vote una vez, por decirlo, dentro de nuestros cálculos. Ok, nos preguntan en el foro que de dónde sale este ID. Ok, Didier, si regresamos a la primera tabla, vamos a ver que cada una de las publicaciones en la columna ID viene el valor. De hecho, el valor que estamos utilizando es el de esta primera publicación. Ok, entonces en este caso vamos a regresar acá. Ok, pero como vimos no tenemos solamente un ID de publicación, tenemos muchos. Entonces lo que vamos a hacer acá es un ciclo en el que vamos a pedir el data frame para cada una de estos comentarios. Entonces esto es una petición de información bastante lenta y tediosa por el hecho de que estamos pidiendo cuáles fueron las reacciones y comentarios para cada una de las publicaciones. Estamos hablando que este data frame puede tener alrededor de 20.000 observaciones, es un data frame bastante grande, en el que vamos a tener algo como esto. Una vez ejecutada esta función, vamos a tener la fecha del candidato, el ID del post, el ID del usuario, el nombre del usuario y la reacción. Ok, en este caso ok, Fernando. Fernando nos pregunta si queremos buscar una publicación en específico que vimos en una página de Facebook, ¿dónde sale el ID? Ok, Fernando, este ID no te lo puedo garantizar, pero estoy casi seguro que se encuentra en la URL al igual que el nombre de la página. No estoy seguro, pero creo que cuando le das a compartir siempre hay una opción como de copiar enlace y puede que en ese enlace se encuentre el ID de esa publicación. Ok. Entonces acá lo que vamos a hacer es un pequeño resumen de la cantidad de reacciones por mes. Ok, vamos a ver, Fernando nos pregunta, ¿se podrá buscar con expresiones regulares dentro de la URL? Sí, Fernando, el problema que tendríamos ahí es que no es algo que podríamos automatizar, porque desde R no podríamos tener acceso a, por ejemplo, un montón de URLs, sino simplemente tenemos que hacerlo de una en una. Y de una a una, en ese caso, lo más rápido sería simplemente copiar y pegar el ID del post en específico. O al menos eso es lo que me parece. Ok, acá vamos a hacer un resumen de cómo se comportaron las publicaciones a lo largo de los meses. Y vamos a ok, vamos a explicar un poco de cómo se comporta eh, este código. En este código vamos a hacer lo que hicimos antes de redondear el mes para que todas las expresiones que son del mismo mes se... Ok, Milton, si puedes colocar por favor esa consulta en el foro, porque si sería difícil contestarte esto por acá. Muchas gracias, Milton. Ok, vamos a hacer un redondeo del mes. Vamos a hacer un filtro en el que no vamos a tomar en cuenta dos reacciones que Facebook las colocó por eventos en especial. El primero sería por el Día del Orgullo Gay y el segundo sería por el Día de Acción de Gracias. Entonces, estas dos reacciones solo estuvieron activas durante poco tiempo. Entonces, ambas vamos a eliminarlas porque si no nos va a crear... van a aparecer solamente durante el tiempo que estuvieron, que creo que fueron un par de semanas. Ok, entonces acá vamos a agrupar por candidato, por mes y por reacción y vamos a hacer una suma. Y aquí vamos a hacer algo importante, que es que con el comando distinct,
al pasarle user ID, nos aseguramos de que, por ejemplo, si durante un mes Ana dio like a todas las publicaciones de Otto Guevara, por ejemplo, eso solamente valga como un like. Okay, entonces aquí es lo que estamos midiendo es el apoyo de los usuarios y no la insistencia o la fidelidad de los usuarios. Entonces, en este caso, no importa cuántas veces vote una persona, al hacer el cálculo mensual solamente se le va a contar una vez. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener cuál fue el punto máximo de la reacción amor de los candidatos a través del tiempo. Vamos a ver que tanto de amor como de enojo fue en el mes de marzo que Juan Diego Castro tuvo los valores más altos. Igual fue para Otto Guevara en enojo, pero fue en el mes de febrero que tuvo la mayor cantidad de reacciones de amor. Álvarez de Santi fue en el mes de junio que tuvo el pico más alto. Y fue en el mes de septiembre, justo hace poco, que De Santi tuvo su pico en lo que viene siendo la reacción de enojo. Okay, vamos a ver acá cómo se posicionan para el mes de septiembre. Que vamos a ver que en enojo Álvarez estaba a la cabeza, en me gustas estaba Juan Diego Castro, en amor también Juan Diego Castro, y en risa estaba Álvarez de Santi por mucha diferencia con respecto a los demás candidatos. ¿Ok? Esto no dice quién vaya a ganar, esto no dice quién vaya a perder. Hay que recordar que lo que dice esto es lo que piensan las redes del candidato. No puede que los resultados de las elecciones sean completamente diferentes, pero lo que estamos analizando en ese caso es ese. Es eso. Que vamos a ver acá. Por ejemplo, acá vamos a hacer algo interesante y es, les decía que tenemos poca información sobre los usuarios y de las pocas cosas que nos dan es el nombre. Entonces lo que vamos a intentar acá es, a partir del nombre, deducir cuál es el sexo de la persona que hizo la publicación para poder segmentar cuál es la opinión de las mujeres y cuál es la opinión de los hombres. Ok, para esto vamos a utilizar la función gender del paquete que se llama igual, gender, que lo que va a recibir es un nombre o un vector con nombres y va a revisar en bases de datos de censos de los Estados Unidos para ver si ese nombre, qué probabilidad tiene de que sea de un hombre y qué probabilidad tiene que ser de una mujer. Y nos va a dar el nombre con la mayor probabilidad. ¿Ok? Entonces, con este paquete vamos a generar esta tabla que tenemos acá, en donde tenemos el mes, el nombre del candidato, el género de la persona que hizo la reacción, vamos a tener la reacción que hizo, y aquí vamos a tener la cantidad de veces que la hizo. Aquí vamos a ver. Entonces, por ejemplo, podríamos estimar que una persona que tenga una cantidad extrema de reacciones puede que se deba a un... No, disculpen, acá lo que tenemos es el género y aquí la cantidad de reacciones. ¿Qué significa esto? Que dentro del grupo de las mujeres, él recibió en ese mes 174 votos, por decirlo así, de enfado. ¿Okay? Entonces podemos graficar lo mismo que vimos antes de apoyo y rechazo, pero esta vez segmentándolo por géneros. Entonces vamos a ver que el candidato con mayor apoyo femenino vendrían a ser Álvarez de Santi y Rodolfo Pisa. En este caso el candidato con menos apoyo femenino podría ser, estaría entre Otto Guevara y Juan Diego Castro tal vez. Perdón, con menos apoyo femenino sería esta de acá, sería Juan Diego Castro, el que tendría pues menos apoyo femenino.
Y para terminar con esta sección de Facebook, vamos a tratar un tema interesante, y es el análisis de sentimientos. Entendamos análisis de sentimientos como una forma en la que estimamos si un texto tiene intención positiva o intención negativa dentro del contexto en el que se escribe. Hay muchas formas para hacer esto, algunas muy complejas y algunas muy caras. El abordaje que vamos a hacer hoy es bastante sencillo, pero bastante práctico y tiene algunas ventajas. Y lo que vamos a hacer es utilizar bases de datos de palabras que se entienden como positivas y negativas dentro de un contexto general. Ok, Fernando, sí, Fernando nos pregunta si la edad, la ubicación, el lugar de nacimiento, el lugar actual, el usuario ya no están disponibles en el API. No, Fernando. Actualmente el API va por la versión, creo, 2.1 y esos datos estaban disponibles cuando se utilizaba el API 1.0. Toda esa información lamentablemente ya no está disponible, era sumamente útil, pero sí, ya no se puede tener acceso a ella. Hubiera sido genial hacer segmentaciones por ubicación, ahí hubiéramos podido hacer mapas y cosas más interesantes, pero por las políticas de privacidad de Facebook ya no se tiene acceso a esos datos. Ok, lo que vamos a hacer en este caso es utilizar palabras positivas y negativas dentro de un contexto general y hacer un conteo de cuántas palabras positivas aparecen en el texto versus cuántas palabras negativas aparecen en el texto y poder, por decirlo alguna, inclinar hacia algún lado el contenido del texto en general. Hay otras opciones, hay algunas basadas en modelos predictivos, hay otras plataformas de pago, por ejemplo Microsoft tiene su plataforma de pago, IBM tiene su plataforma de pago, pero una ventaja que rescato yo de utilizar bases de datos de palabras es poder contextualizar de forma personalizada. Por ejemplo, en Costa Rica, si para algo somos buenos, es para ser malcriados en redes sociales. Entonces podríamos poner costarriqueñismos o localismos, tanto de forma positiva como de forma negativa, y esto nos ayudaría a entender un poco mejor el texto, que tal vez un modelo predictivo, por ejemplo de Microsoft o de IBM, no lograría comprender siquiera el contexto de lo que se está diciendo, porque esas palabras no pertenecen a ningún diccionario, no se entenderían tal vez incluso fuera de Costa Rica si no se les da un correcto contexto. Entonces vamos a hacer la lectura de ambas palabras, vamos a explicar acá un poco este código. Vamos a hacer lectura con la función read-files, que es del paquete readr. ¿Por qué utilizamos este paquete en específico? Porque este nos permite indicarle el encoding en el que viene el archivo. En este caso este archivo fue codificado en Windows, entonces yo para poder leerlo desde Mac le tuve que indicar que lo leyera de esa forma. Vamos a separar el archivo que vienen todas las palabras juntas, vamos a separarlas por espacios y estas van a estar almacenadas en una lista, entonces vamos a sacarlas de la lista con la función flatter charter, que es del paquete PU y 3Rs. ¿Qué vamos a hacer con los comentarios de la gente? Vamos a hacer dos cosas muy sencillas. Vamos a convertirlo. Ok, Fernando nos pregunta si las palabras positivas y negativas son de Latinoamérica. Son básicamente palabras de contexto positivo y negativo del idioma español. La ventaja, Fernando, es que puedes simplemente abrir el archivo en un editor de texto y agregar las palabras que tú quieres. Eso podría enriquecer el análisis. Ok, la función readFile es del paquete readr. Voy a escribirlo acá en el chat para que todos lo puedan ver. Ok,
Ok, read de leer en inglés y una R extra. Ok, con los comentarios lo que vamos a hacer es simplemente vamos a convertirlos a minúsculas porque las palabras del archivo se encuentran en minúsculas. Entonces, para poder hacer el match es necesario que todas también estén en minúsculas. Y vamos a eliminar signos de puntuación. ¿Por qué? Porque si alguien, por ejemplo, escribió la palabra pésimo con 3 signos de interrogación y están pegados a la palabra, ya esta no podría hacer match con la palabra pésimo que tal vez esté en la base de datos. Entonces también vamos a eliminar signos de puntuación. Y acá tenemos esta pequeña función que nos va a hacer a comparar, va a agarrar el comentario, va a hacer el conteo de cuántas palabras positivas hay y cuántas palabras negativas hay, va a calcular la diferencia entre palabras positivas y negativas y nos va a devolver 3 posibles etiquetas, o positivo, o negativo, o neutral. Si el puntaje nos da por arriba de 0, positivo, por abajo de 0, negativo, y si da 0, quedaría como neutral. Entonces, utilizando de nuevo dplyr, vamos a hacer un cálculo bastante sencillo. Vamos a agrupar por candidato y por score, que en este caso sería negativo, positivo o neutral. Y vamos a hacer un conteo de cuántas hay para tener una tabla como esta, que en este caso tenemos una tabla completa, en el que vemos cuántos comentarios fueron negativos, cuántos positivos y cuántos neutrales. Ok, acá podemos graficar cómo se comporta eso. Pero si queremos verlo de forma sencilla, tenemos este otro gráfico que se entiende bastante mejor, en donde lo hacemos en términos relativos y siempre eso facilita la interpretación. Ok, entonces antes de comenzar con el siguiente tema, ¿alguna pregunta que tengan sobre, en términos generales, cómo se trabaja con Facebook desde R? Claro, Fernando, dime. Ok, Fernando. Fernando nos pregunta si se puede minar páginas de usuarios como se minan páginas públicas. No, Fernando, como te decía, Facebook se ha puesto muy delicado con esto de la privacidad de los usuarios y básicamente el API lo que nos permite ahora más que todo es hacer análisis sobre páginas. De los usuarios nos deja cosas como el nombre, el ID, que no, pero ya no la información que podemos tener antes como la edad y otros valores también muy importantes. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ok, si no tenemos dudas sobre este tema, vamos a estar pasando al segundo tema. Vamos a ver, Milton tiene una pregunta. Ok, vamos a ver, Milton nos pregunta. Si quiero saber cuál es el sector de la población que está más interesado en realizarse laboratorios clínicos en este mes de prevención de la diabetes y de cáncer de próstata, lo podemos hacer en un ejercicio similar al que estamos viendo. Milton, ahí tendríamos un pequeño problema y es que no, como te decía, Facebook nos deja un acceso muy restringido a la información del usuario. Tanto a la información del usuario como lo que publica el usuario ya no nos permite hacerlo. Lo que podrías hacer sería tomar una muestra de una cantidad razonable, unas 25 o 50 páginas que estén relacionadas con el tema y ver a lo largo del tiempo si durante ese mes, que como dices en especial es de, vamos a ver qué es lo que nos dice Milton, dice prevención de la diabetes, si durante ese mes en específico la cantidad de interacciones de la gente aumentó. O sea, si la gente comentó más, que tal vez comenta para pedir información sobre hacerse algún análisis,
si la gente visitó más las páginas en general, eso sí podrías hacerlo, por ejemplo, sacar el cálculo de cuánto por ciento aumentó el tráfico en general de las páginas o el interés de las personas en ese mes en específico. Ok, Didier. Didier nos hace una pregunta y es que en la tarea se dice quiénes son las personas más influyentes. Ok, Didier, como en los comentarios yo puedo ver quién hizo el comentario y puedo ver cuántas veces le dio like, cuántas veces se compartió se comentó a ese comentario. Entonces podemos hacer un ordenamiento de eso y decir que en la página los usuarios más importantes son estos 5, por ejemplo. Entonces, okay, vamos a ver qué otras preguntas hay. Ok, Jeremy nos pregunta, ¿hay una forma de escanear todos los suscritos a una página de Facebook y hacer estudios masivos de esas personas? O por ejemplo, también en amigos. Es muy triste contestar a esto con lo mismo, pero sí, antes se podía. Antes se podían hacer unos grafos muy, muy interesantes sobre mis amigos, los amigos de mis amigos, qué personas hay en común entre, e incluso hacer análisis de población dentro de esos grafos. Ya lamentablemente también Facebook lo ha restringido muchísimo, ya lamentablemente no es tan divertido como antes, pero aún nos permite concentrarnos sobre todo en análisis de páginas. Ok. Ok, vamos a ver. Ok, sí, Jorge nos hace una propuesta interesante que nos dice que al hacer análisis de los comentarios podríamos colocar palabras como ubicación, teléfono, cantidad de interesado para hasta cierto punto determinar cuánto de los comentarios puedan referirse a una persona que está consultando sobre, en el caso que nos comentaba un compañero, no recuerdo el nombre, si estaría interesado en ese caso sobre realizarse o no un examen clínico. Muchas gracias, Jorge, muy, muy buena tu propuesta. Ok, entonces vamos a estar saltando al segundo tema de hoy, que sería el análisis muy similar al anterior, pero de datos extraídos de Twitter. Ok, en este caso, el paquete que vamos a utilizar se llama Twitter R, o sea, el nombre de la red social más una R mayúscula. Este sí lo vamos a instalar directamente desde el CRAN sin ningún problema. Y en este caso también, primer requisito, tener una cuenta en esta red social, una cuenta regular. Y el segundo va a ser el registrarnos como desarrolladores. Ok, para eso vamos a ingresar a esta URL y nos vamos a loguear. Ok, nos vamos a venir a esta dirección. Aquí vamos a regresar ya abrir esto en una nueva pestaña. Ok, en este caso tendríamos que iniciar sesión. Vamos a pausar un momento acá.
Ok, una vez iniciamos sesión vamos a poder ver una web como esta en la que vamos a venir a crear nueva aplicación. Ok, simplemente llegamos hasta acá porque esa slide no estaba en la presentación. Ok, una vez estamos acá vamos a llenar toda la información de la web y después vamos a venirnos a la sección Details y en específico a la sección Key and Access Tokens para extraer dos valores, al igual que hicimos en Facebook, que nos van a permitir hacer la conexión. ¿Okay? Una vez tenemos esos dos valores, para iniciar sesión, vamos a utilizar la función setupTwitterOut y vamos a pasarle esos dos valores. Ok, en este caso simplemente nos va a decir que si hacemos autenticación con el navegador, vamos a decirle que sí. Nos va a abrir una ventana en donde vamos a loguearnos y simplemente vamos a darle que sí. Y vamos a ya estar autorizados para extraer información de Twitter. Con Twitter tenemos un gran aliado, una gran ventaja, y es que Twitter no tiene tantas limitaciones de privacidad como lo tiene ahora Facebook. Este sí nos permite hacer algunas cosas un poco más interesantes. Y en este ejemplo vamos a analizar una página de Twitter que en su momento me llamó bastante la atención, y es la página del OBSICORI. Para los que no lo sepan, el OBSICORI es el Observatorio Volcanológico y Sismológico Nacional, que está en la Universidad Nacional de Costa Rica, que se encarga de monitorear y estudiar la actividad sísmica y vulcanológica del país. Entonces, cada vez que hay un evento en específico, ellos de forma automatizada hacen el reporte en Twitter. Entonces, esa es una información bastante interesante que utilizando R podemos extraer para intentar ver cómo se comporta esa información. Ok, lo primero que vamos a hacer es con la función getUser del paquete Twitter, vamos a indicarle cuál es el usuario del OBSICORI. En este caso vamos a venirnos a Twitter para que ustedes puedan ver cómo se ve ese usuario en la página. Ok, ya estando acá en la página del OBSICORI, vamos a venirnos y acá en esta sección vamos a poder ver cuál es el nombre de usuario de la página. Ok, este arroba y este nombre es el que vamos a utilizar para extraer datos en específico de esta página. Ok, entonces regresamos a nuestra página y lo que vamos a decir en este caso es: quiero que me regrese el usuario OBSICORI y quiero que de su timeline, que podemos entender timeline como el equivalente en Facebook al muro, en el que vamos a poder ver todas las publicaciones que hizo este usuario, decirle que nos devuelva las últimas 200. ¿Okay? Esto lo vamos a guardar y vamos a concentrarnos un momento en cómo es la estructura de un tweet del OBSICORI. Como les decía, esto es un proceso automatizado, entonces tiene que seguir una estructura muy bien definida en el que vamos a tener ok, Jeremy nos hace una pregunta. Ok, Jeremy, no tengo una respuesta para esto que me preguntas, pero lo voy a estar buscando y si encuentro
algo similar a lo que estás buscando, lo comento en HTML y lo comparto con ustedes en el foro. ¿Okay? Es posible que haya alguna manera, no la conozco, pero sí. Compañero nos pregunta cómo hacer análisis sobre la página de LinkedIn, pero específicamente para eh, buscar, por ejemplo, como él comenta, una lista de ingenieros en su zona, supongo. Okay. Entonces sí lo estaré buscando para ese fin específico que estás buscando, ver si logro encontrar algo similar. Ok, entonces vamos a ver en la estructura general de un tweet que tenemos MAC, dos puntos y la magnitud. Tenemos la dirección de donde ocurrió, en este caso 3 kilómetros noreste de Llano Grande en Cartago. Tenemos la fecha y la hora en la que ocurrió el sismo. Entonces, si tenemos patrones, vamos a utilizar un par de expresiones regulares para extraer esta información. En este caso vamos a seguir varios pasos. Primero vamos a detectar si el tweet incluye la palabra Costa Rica. ¿Por qué? Porque el Opsicori, al estar relacionado también con gran parte de los observatorios a nivel mundial, también hace publicaciones sobre eventos sísmicos ocurridos en Japón, en Chile, en México y muchas otras partes del mundo. Entonces vamos a concentrarnos en que contenga literalmente la palabra Costa Rica. Okay, después vamos a separarlo por comas. Esto nos va a dejar estos vectores. Y vamos a ir extrayendo los valores. Por ejemplo, la magnitud, la ciudad, la provincia, el país y la fecha. Todo esto lo podemos meter en una función para obtener al final un data frame como este. ¿Okay? En el que ya podemos hacer algunos análisis. Es muy importante que, obviamente, no todos los tweets tienen una estructura definida. Este era un ejemplo bastante interesante para poder, pues, también hacer uso de expresiones regulares. Esto puede tener información, valor, por ejemplo, para alguien que esté interesado en ver cómo se distribuye la actividad sísmica en el país. Pero en otros casos en los que no tenemos una estructura, podemos aplicar lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, podríamos descargar muchos tweets sobre un producto en específico y utilizando la técnica que vimos anteriormente, la comparamos contra un grupo de palabras y poder determinar si son tweets a favor o en contra del producto. O podríamos descargar tweets, convertirlos en un solo texto y hacer un word cloud para intentar de forma visual determinar cuáles son los términos más importantes que se están utilizando para referirse a esa marca, a ese usuario, a ese grupo. Una vez hayamos hecho la labor importante de limpiar los datos, eliminar todos los conceptos que sean irrelevantes para que nuestros workloads nos den una visión un poco más real. Okay, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un pequeño mapa en el que vamos a colocar los puntos donde ocurrieron los sismos. Para poder trabajar con mapas vamos a ocupar la latitud y la longitud. Y como vemos solamente tenemos la dirección. Okay, para esto vamos a utilizar un paquete llamado ggmap y en específico una función llamada geocode. Esta función lo que hace es toma una dirección escrita en lenguaje natural, la consulta con el servidor de Google Maps y nos devuelve la latitud y la longitud de ese lugar. Ok, algo parecido. Entonces, si ponemos Llano Grande de Cartago, Costa Rica, nos va a devolver la longitud y la latitud de ese punto. Ok, en este caso sería, el library sería ggmap y la función sería geocode. Okay, algo muy importante que siempre, pues lo puse en rojo incluso porque
me pasó la primera vez que utilicé el paquete, y es que el API de Google solo nos permite hacer 2500 consultas por día. Así que igual, si cuando descarguen datos y tengan que consultar este API en específico, almacenen los datos localmente para que no tengan que consultarlos de nuevo, porque si pasan el límite van a tener que esperar 24 horas para poder volver a hacer una petición. ¿Okay? Ok, así quedaría el data frame con la magnitud, la ciudad y, y la latitud y la longitud. Okay, entonces ahora vamos a hacer un pequeño mapa. Para hacer el mapa vamos a utilizar un paquete llamado leaflet, en el que vamos a seguir los siguientes pasos. Okay, primero vamos a crear el lienzo del mapa. Podemos ver que es un mapa interactivo bastante sencillo de utilizar. Para eso utilizamos la función leaflet, y es importante agregar esta etiqueta de acá, esta instrucción, que lo que nos va a permitir es que en algunos navegadores el mapa se pueda ver correctamente. ¿Okay? ¿Okay? Ahora vamos a agregar los puntos del mapa. Para esto vamos a usar la función add circles. Vamos a decir cuál es el mapa que vamos a utilizar, la latitud del punto, perdón, la longitud del punto, la latitud del punto, el ancho del punto, el radio. El radio lo vamos a colocar como la magnitud por 1000 para que el punto sea visible, si no el punto sería muy muy pequeño. Y por último vamos a colocar este pop-up, que lo que va a decir es algunos datos como la ciudad, la magnitud y la fecha en la que ocurrió el sismo. ¿Okay? Una vez tengamos esto, vamos a poder tener un mapa como este, en el que vamos a ver los puntos donde ocurrieron los sismos, y cuando damos clic encima vamos a poder ver la ciudad, la magnitud y la fecha y la hora en la que ocurrió el sismo. Y por último vamos a simplemente agregar una leyenda que nos permita, aunque podemos verlo en el punto, a vista poder ver cuáles son los de mayor magnitud. Okay, podemos por ejemplo ver acá que en Dominical el 12 de julio hubo un temblor de magnitud 2.8. Vamos a ver que estos son simplemente 200 de los miles de temblores que ocurren en el país al año. Ok, entonces en Twitter vamos a poder aplicar básicamente mucho, sino todo de lo que vimos en Workloads, lo que vimos en Facebook, lo que vimos obviamente de expresiones regulares, y en donde lo que vamos a tener que hacer simplemente es concentrarnos en la parte de la conexión y la búsqueda. Lograr conectarnos y ver exactamente qué es lo que queremos buscar. Cuando ya tenemos los textos, entonces ya queda a nuestra imaginación lo que se puede hacer con esa información. Okay, entonces abro un espacio para consultas, dudas, preguntas. Cualquier cosa que les interesaría hacer, no tienen una idea muy clara de cómo. Que no tenemos entonces dudas ni consultas. Ok.
Ok, Alan, y voy a estar haciendo algún par de comparativos, tal vez entre marcas y estar compartiéndolos con ustedes. Como digo, es bastante similar a lo que se hace anteriormente, pero en este caso sí puedo compartir con ustedes cómo se hace. Ok, Fernando nos pregunta sobre otras redes sociales, en este caso nos pregunta sobre Instagram. Eh, ¿Es posible hacer conexión con Instagram? No es tan sencillo como, a pesar de que ahora Instagram eh, le pertenece a Facebook, no es tan sencillo, pero sí en ciertos casos puede ser bastante útil. Acá nos quisimos concentrar en las dos redes más grandes, pero es cierto que redes como Instagram cada vez tienen muchos más usuarios en el país y que para ciertos nichos en específico esa información puede ser bastante útil. Igual manera voy a estar intentando compartir con ustedes algún ejemplo de cómo puede hacerlo con Instagram directamente desde R. Vamos a ver. Ok, vamos a ver la pregunta. Dice Didier, si uno crea un usuario de Facebook como desarrollador, ¿me funciona luego en cualquier máquina? Sí, Didier, eso es independiente de la computadora en la que estés. No influye en nada porque las credenciales siguen siendo las mismas. Simplemente tendrías que volver a utilizarlas en la otra máquina que estés para volver a conectarte. ¿Ok? Ok, Fernando nos pregunta si es muy complejo el hacer minería de datos en Twitter siguiendo los hashtags. Bueno, para los que no estén relacionados con la red social, el hashtag es una serie de etiquetas que se puede utilizar para indicar a qué tema pertenece lo que se está publicando. Y, y no, Fernando, relativamente no es tan complejo. Ahí el único problema sería que tendrías que tener muy definido, por decirlo así, el target que estás buscando. Sí tendrías que saber en específico qué es lo que estás buscando para, en ese caso, pero sí no es demasiado elaborado. De igual manera voy a estar intentando compartirlos con ustedes, un par de ejemplos más a través del foro. Que siempre es bastante, y por eso se los agradezco, siempre es bastante útil que me comenten en el chat qué cosas les interesan a ustedes para también poder preparar material que les pueda ayudar. Más allá del curso, les puede ayudar a satisfacer algunas necesidades específicas que tengan cada uno. Por ejemplo, lo que comentaba el compañero sobre análisis clínicos o el interés de las personas en análisis clínicos. Y, por ejemplo, lo que comenta Fernando acerca de los hashtags, que son cosas que tal vez mm, en ciertos nichos no se puedan considerar tal vez demasiado importantes, pero en otros sí. Y entonces es muy importante y les agradezco que me lo comenten a través del chat para tenerlo presente. Ok, entonces con esto estaríamos terminando esta cuarta clase del curso de Web Mining. Agradecerles a todos por en, participar en este curso. Ha sido para mí un gusto ser su profesor. Desearles a todos muy buenas noches. Ok, Didier nos consulta sobre el siguiente curso. Tengo entendido, y si la memoria no me traiciona, en este caso el siguiente curso sería el curso de Big Data. Ese curso lo está impartiendo el profesor Oldemar Rodríguez. Si la memoria no me falla, estoy casi seguro que es el que sigue es Big Data y es el profesor Oldemar Rodríguez el que lo va a impartir. Ok, como decía, agradecerles a todos. Muchas gracias por participar y
Cualquier duda o consulta, nos vemos en el foro. Que tengan muy buenas noches.